Agustín, ¡Madre! ¿Qué haces aquí? iba a preguntarte exactamente lo mismo. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde? A ver a mi amigo Alipio. Parte para Roma. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Acaso no debería? Ven. Tienes un hijo en quien pensar, Agustín. Y en su madre. ¿Acaso crees que me he olvidado? Mira, ¿por qué mejor no me esperas en esta iglesia? Oraré por ti. Bien, bien. Adelante, ora por mí. Y ahora, será mejor que busque a Alipio. ¡Ah! Ahí estás, justo a tiempo. ¡Preparen todo para zarpar! Bien. ¡Roma! ¡Sí! Así es, rumbo a Roma. La ciudad eterna donde nos esperan riquezas, fama, Honor. placeres y toda la felicidad que este mundo ofrece. ¿Es que no entiendes lo que significa silencio? ¡Silencio! Tenía que... ¿Ya terminaste? Tenemos que estar en estas cosas. Hay mucho polvo. Brutus, se supone que estamos espiando. Baja la voz. ¿Entiendes? No me gusta que me hables así. Y tampoco me gusta este trabajo. ¿Por qué estamos haciéndolo? Te lo he explicado 1000 veces. Hay mucho descontento entre la gente. Y el Senado necesita que seamos sus ojos y sus oídos. Y si es que hacemos un buen trabajo, a lo mejor nos ascienden. ¡Oh, abajo! Detesto este trabajo. Además, hoy no pasa nada. ¡Date prisa, Tulio, antes de que nos alcance! ¡Regresen para acá, par de sabandijas! Después de todo el tiempo que he dedicado a educarlos, sus padres se enterarán de esto. ¡Corre! Otra vez se te escapan sin pagarte. Ya van 2 veces en un mes. ¿Cómo se supone que debo sobrevivir? Tranquilo. ¿Acaso es esta la manera en que se expresa el más destacado profesor de retórica de Roma? Pensé que las palabras eran tu arma favorita, Agustín, no las sandalias. A decir verdad, tenía mejores esperanzas. La crema y nata de Roma, estos hijos de senadores, no saben lo que es el respeto, la integridad. Tal vez cometí un error al venir acá. Muy interesante. Hijos de senadores escapan con el sueldo de su tutor. Un hecho digno de denunciar. Uy, ¿y esto qué es? Vamos, Brutus. Parece que nos espera un largo día. Un día muy largo. ¡Alto! ¡La diosa de la victoria no! ¡Es protectora de Roma! ¡No pueden llevársela! Permítame discrepar, perfecto Stímaco. No solo puedo, sino que debo hacerlo. A menos que prefiera consultarlo con la emperatriz. Eso pensaba. ¿Cómo Llévensela. puede ser que ahora se llevan hasta nuestros dioses? Pensé que habías ido a presentarle tu caso a la emperatriz. Pues es obvio que no me fue muy bien, que digamos, ¿no? Es todo culpa de ese necio de Ambrosio. ¿El obispo cristiano? ¿Qué tiene que ver él con esto? Es un manipulador, un encantador de serpientes. El obispo Ambrosio ha convencido a muchos ciudadanos de que se conviertan al cristianismo. Están engrosando sus filas y abandonando a nuestros dioses. ¿Y eso qué tiene que ver con la emperatriz?
que aunque ella no simpatiza con Ambrosio, no puede arriesgarse a ofender al pueblo. ¿Qué no haría por deshacerme de él? ¿Qué es lo que apesta tanto? Son ustedes dos. ¿Qué hacen aquí? Se supone que deberían estar en las calles. Para eso les pago. No pude evitar oír que decían algo de deshacerse de Ambrosio. Pero por favor, es solo un decir. Oh, claro que no me refería a eso, señor. Lo que quise decir es que cuando el charlatán se vuelve un problema, hay que ponerle un bozal. Que si el veneno de la serpiente es mortal, es hora de reemplazarla por una cobra. Que si... ¿De qué estás hablando? Un joven brillante. Un profesor de... Rimática. No. De recórica. Retórica. Maestro de lenguaje y habilidades de comunicación. Eso mismo. Se llama Agustín. ¿Y? Dicen que es muy hábil con las palabras. Sería un buen contrincante para ese tal Ambrosio. Agustín. Claro. Dicen que es el mejor de Roma. Un maestro de la persuasión. Seguramente lo habrás escuchado. Bueno para el debate. Podría ser clave para volver al pueblo en contra de Ambrosio. La emperatriz se desharía de él y... ya nadie interferiría con nuestros dioses. Pero por supuesto. Él es la respuesta que usted buscaba. Una opción muy, pero muy interesante. Prefecto, yo... Maestro Agustín, yo... Le aseguro que no tenía intención de hacerle daño alguno a los estudiantes. ¡Agustín! Lo único que quería era darles un susto, pero esto no amerita un arresto. ¡Agustín! No tengo ni idea de qué me está hablando. Pero no estoy aquí para arrestarlo. Estoy aquí para ofrecerle un puesto. ¿Un puesto? Así es, en el Palacio de Milán. ¿Dónde vive el emperador? Me dicen que eres brillante, que tienes grandes habilidades de persuasión. ¿Me informaron bien? ¿Bien? Bueno, si está usted aquí, señor, será porque al menos en parte confía lo que le han dicho, sin duda, tras indagar respecto a mis habilidades entre sus confiables e ilustres amistades, muchas de las cuales he defendido exitosamente en cuestiones legales. En segundo lugar, según se deduce de su presencia, el asunto que lo trae es tan urgente como importante, por lo tanto, la combinación de mi reputación y su necesidad es razón suficiente para que me considere el hombre indicado. ¡Admirable! Le garantizo ganar cualquier debate. ¿No importa cuál sea el tema? ¿A qué se refiere? Pues, como sabe, el emperador es bastante joven. Tiene 12 años. Su madre, la emperatriz Justina, busca a alguien capaz de hablar de parte del joven emperador. Alguien capaz de persuadir al pueblo de que a ella, quiero decir, al joven emperador, lo que más le preocupa es el bienestar del pueblo. Alguien que pueda ser la voz del emperador. ¿La voz del emperador? Un puesto de enorme prestigio. Algunas personas harían lo que fuera por obtenerlo. Lo que sea. ¿Y qué es lo que quiere que haga? Bueno, en realidad es bastante fácil. Deberá hacer lo que yo le diga. Eso es todo. ¿Cuándo partimos? Magnífico. Tu vida dará un vuelco total, Agustín. Ya lo verás. Milán será apenas el comienzo de todo lo que soñaste jamás. ¡Por fin! ¡Por fin está cambiando nuestra suerte, Alipio! Así es. Imagínate todo el bien que podrás hacer en ese cargo. Podrás ayudar a muchas personas, ¿no lo crees? ¿Va a ayudar a quién? Ayudar a Agustín. Serás la envidia de todo Milán. La voz del emperador. Será fácil, muy fácil de hecho. Solo recuerda hacer exactamente lo que yo te indique. Más vale que se preparen. Se viene una tormenta y será una tormenta fuerte. No te preocupes, estaremos bien. Dios me ha hecho una promesa maravillosa. Nuestro gobernador justo y sabio
que con tanta habilidad vela por su pueblo, el noble Valentiniano II, regalo de los cielos, que a diario nos colma de bienes y cuidados, ¿acaso no merece a cambio una humilde prenda de gratitud de nuestra parte para así continuar velando por nuestro bienestar? Pero, señor... Bueno, no se preocupe. El imperio valora su opinión, ¿no es así? Pero por supuesto, adelante. Nos están aumentando los impuestos. ¿Y por qué no? ¿Acaso no disfrutas de la prosperidad? Apenas tenemos para comer. No nos alcanzaría para pagar más impuestos. Es que... Claro. Revisaremos su caso. Le doy mi palabra. ¿Ya ve? Un claro ejemplo de la comprensión y empatía del imperio. Un imperio digno de nuestro apoyo y nuestra humilde gratitud. ¿Le agrada? Me agradará cuando demuestre que es capaz de hacer aquello para lo que lo contratamos. Y al parecer, puede que ese momento haya llegado. Obispo Ambrosio, ¡qué sorpresa! Aunque confieso que en el fondo esperaba verlo. ¿Qué es esto que ha llegado a mis oídos? ¿Que debemos renunciar a una de nuestras iglesias para uso de ustedes? ¿Nuestra basílica? El imperio la necesita. Para transmitir sus creencias. Con todo respeto, señor obispo, no todos los ciudadanos de Milán creen de la misma manera que usted. Entonces la solución es muy simple, prefecto. Constrúyanse su propia iglesia. Tal vez sería mejor que resolviésemos este asunto en privado. El imperio lo quiere, así de simple. Y no se te ha pedido, Ambrosio. Se te ha ordenado. ¿Orden? ¿Que entregue una iglesia? Sí, y por la emperatriz madre de parte de su hijo, tu emperador, como ciudadano romano que eres. Están en todo su derecho de velar por los asuntos del imperio, así como yo por las cosas de Dios. Esa basílica le pertenece a él. No es cierto. Y a su gente, que como bien saben, es mucha. No me amenaces, Ambrosio. La basílica será nuestra por las buenas o por las malas. Primero tendrá que deshacerse de mí. Eso no será nada difícil. Puedes retirarte, Ambro. Tiene cierto carisma. La gente parece quererlo. ¿Y cómo no? Cuando se convirtió en obispo, le regaló todo su dinero a los pobres. ¿Qué? ¿En serio? Una movida política. Lo hizo para ganarse sus simpatías. Él juega así sus cartas y nosotros a nuestra manera. Te garantizo ganar cualquier debate. Fueron tus propias palabras, Agustín. Aquí tienes la oportunidad. ¿Con Ambrosio? Tiene demasiada influencia. Los cristianos son muy numerosos. La emperatriz quiere esa iglesia y tu misión es ganarte a la gente, convencerla de que Ambrosio está equivocado al no querer entregársela. Cuenta con ello. ¿Qué podría detenerme? ¿Madre? ¡Agustín! ¿Qué haces aquí? Tanto tiempo, hijo mío. Demasiado. Ven, vayamos a mi casa. Te quedarás impresionada. No te imaginas lo bien que me ha ido. Mi marido, ¿por qué se lo lleva? ¿Por qué? Papá. Dime, ¿has visitado la basílica? ¿Has conocido al obispo Ambrosio? Al obispo, sí, madre, nos conocimos. He escuchado maravillas de él. Sus sermones han llegado hasta Tagaste y sus dichos me han conmovido hasta las lágrimas. Escribas, asistentes, dinero. Mira la casa que tengo, madre. ¿Has estado en el segundo piso? ¿Por esto nos dejaste? Sí, para llegar a ser alguien importante.
Madre, tu hijo ahora sirve al emperador. Cuando podrías servir al Rey de Reyes, poner tus talentos en algo verdaderamente bueno. ¿Acaso que sirva al emperador no colma tus expectativas? Sé que puedes aspirar a más, aspirar a servir a Dios. De una vez por todas, soy un hombre culto. No creo en esas fábulas inútiles. Me he esforzado mucho por estar a donde estoy y... es inútil. Me mentiste, Agustín. Abandonaste a tu hijo y a su madre. No teníamos idea dónde estabas. Hice lo que tenía que hacer y mira lo que he logrado. Me he granjeado el respeto de la emperatriz. ¿Pero acaso te respetas a ti mismo? Es un buen puesto, madre. No respondiste a mi pregunta. Sé que todo tiene su precio. ¿Qué precio estás pagando por todo esto, Agustín? Nunca soy suficiente para ti. Siempre quieres cambiarme. Pues bien, no puedes cambiarme, madre. Soy lo que soy y no creo en tu Dios. No he hecho nada por mí. Necesito informarme todo lo posible acerca del obispo Ambrosio, de lo que predica. He trabajado demasiado como para perderlo todo por un viejo supersticioso que manipula a la gente aprovechándose de su ignorancia con sus fantasías que no llevan a ninguna parte. Y ahora a trabajar y a informarme todo lo posible para acabar con la influencia del obispo. Fábulas, cuentos y pamplinas. Así perciben algunos nuestra fe. ¿Y por qué? Porque en lugar de acumular, preferimos dar. Porque en vez de perseguir fama y estatus, optamos por la humildad. En vez de querer reinar, escogemos seguir el ejemplo de Cristo de servicio a los menos afortunados. El amor de Cristo nos motiva a amar y cuidarnos los unos a los otros. ¿Cómo lo hacemos? Alimentando a los hambrientos, vistiendo a los necesitados. Pues al hacerlo, dijo Cristo, lo que hicieron por el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. El obispo se pone a sí mismo por encima de los intereses del pueblo. Con palabras venenosas, el obispo Ambrosio manipula... ¡Ah! Cristo dijo, ya saben cómo los gobernadores se enseñorean sobre sus súbditos y los mandatarios ejercen autoridad sobre sus pueblos. Con ustedes no debe ser así. El que quiera ser grande entre ustedes debe hacerse siervo de todos, de la misma manera en la que yo no vine para ser servido, sino para servir. En el reino de Dios no basta con palabras. Dios nos llama a la acción. Ambrosio podrá ser muy bueno con las palabras, pero no hace nada por ayudar. ¡Ah! Esto es absurdo. Tengo que encontrar algo que pueda utilizar contra Ambrosio. ¡Lo que sea! Agustín, estás de vuelta. Obispo Ambrosio, le presento a mi hijo. Oh, sí, la voz del emperador. Me alegra verte aquí. Solo vine por curiosidad. Es todo. Nos estamos haciendo cargo de ellos. Son los hijos de... Sé quiénes son. Entonces, a lo mejor conozca a estas personas. ¿No estarás diciendo que...? Sí. Como ves, los mandatos del emperador han dejado a más de una familia en la quiebra, pero yo no los abandonaré. Buenas tardes, obispo. No encaja en el palacio del emperador. Dios le tiene deparado otro destino, lo sé. Ay, obispo, si tan solo pudiera usted convencerlo. No. Pero... Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Nadie puede convencer a Agustín. Cuando esté listo, escuchará la voz de Dios. Además, Dios no puede hacer oídos sordos a las oraciones y a las lágrimas que con fe derramas por tu hijo. Ánimo. ¡Agustín! ¡Pero qué coincidencia! ¡Ven, pasa!
¿Investigando para tu discurso? Parece que te hace falta distraerte un poco. El discurso que di la semana pasada. Arrestaron a esas personas. ¡Por supuesto! Quienes quebrantan las leyes merecen ser arrestados. Así mantenemos el orden en el imperio. Ese joven tenía familia. ¿Y? Prometiste examinar su situación. Lo hice. Y necesitaba pagar sus impuestos. Por el bien del imperio. No tienes la menor idea de lo que cuesta mantener al imperio. Ocúpate de tus discursos y déjanos el resto a nosotros. ¿Entiendes? Dicho sea de paso, si te luces mañana, la emperatriz ha prometido subirte el salario. ¡Un brindis por la voz del emperador! Para Agustín. ¡Qué excelente que el buen obispo mismo coincida con nosotros en la importancia del bienestar del prójimo! ¿Acaso no es eso también lo que nuestro querido emperador desea? Utilizar la basílica como recinto dedicado a la enseñanza, solo que no exactamente las enseñanzas que propugna Ambrosio. ¿Acaso no tiene nuestro emperador el derecho a utilizar la basílica como le plazca? Porque hay soldados. ¿Qué está pasando? Poniendo acciones a tus palabras, Agustín. Ven, aún no has terminado. Obispo Ambrosio, los soldados están aquí. ¿Qué es esto? En ningún momento hablaste de soldados. Querías que persuadiera a la gente, no que... Tú eres la voz del emperador. Cumple con tu deber. Convéncelos de que evacúen la iglesia. ¡Ambrosio! ¡Obispo Ambrosio! Se le exige que evacúe esta basílica de inmediato. ¿Por la autoridad de quién? Por la autoridad de Justina, su emperatriz. Estas son sus órdenes y yo hablo de parte de ella. Y yo hablo de parte de Dios. Esta iglesia le pertenece a Él y seguirá perteneciéndole. ¿Algún progreso? Los pocos que quedan adentro se niegan a irse. Otros han llegado a apoyarlos, pero tenemos órdenes de no dejar entrar a nadie. Debo hablar con el obispo. Obispo, Has venido a disuadirme. ¿por qué no evacuar y evitar esta confrontación? ¿Acaso no predica usted el amor al prójimo, la paz? Paz con nuestro prójimo, sí. Paz con las falsas enseñanzas, la injusticia, la corrupción y la codicia, jamás. Permíteme preguntarte una cosa. ¿La emperatriz alimentará a los hambrientos? ¿Se ocupará de los menos favorecidos y dará a la gente la esperanza que proviene de Dios? En algunos casos el silencio es peligroso. La emperatriz es una mujer bondadosa. Agustín, no intentes eso conmigo. Es que no lo entiendo. Usted y yo somos personas cultas. Usted podría tener una buena posición, llevar una vida cómoda. Usted mismo pudo haber sido la voz del emperador, pero en vez... Escogí hablar de parte de Dios. Tú has alcanzado muchas de las cosas que deseabas y sin embargo, no estás en paz, Agustín. ¿No crees que ya es hora de darle una oportunidad a Dios? Hijo mío, hace frío afuera. Cuídate. ¿Acaso no me sermonearás? ¿No me reprenderás? ¿No me dirás? ¿Qué hacer? Una vez me aclaraste que no podía cambiarte. Y tienes razón, Agustín. No puedo. Pero sé que Dios sí puede. ¿Qué quieres que diga qué?
Que Ambrosio enseña a la gente a alzarse en contra del imperio. Necesitamos una excusa para tomar por fuerza a la iglesia. Llevamos demasiados días en esto. Pero no ha dicho eso. Habla de otro reino, ¿no es así? Predica la traición. Ya te he dicho que no es así. Pues entonces, ¡miente! ¿Qué? No te hagas el sorprendido. Es lo que has estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Distorsionar la verdad para nuestra conveniencia, para la tuya. Despierta de una vez a la realidad, Agustín. Este es el precio que pagas por este reino. El reino en la tierra. No esa fantasía de reino con que Ambrosio engaña a las personas. ¿Acaso no era lo que querías? ¿Riquezas? ¿Poder? ¿Prestigio? ¿Honor? ¿Acaso no te gusta todo esto? Entonces lucha por ello. No es la basílica lo que les interesa en realidad. Lo que quieren es deshacerse de Ambrosio, ¿no? Con lo inteligente que eres, tanto tiempo te tomó darte cuenta. Quita de en medio a Ambrosio y tendremos a la gente en la palma de la mano. Listos para cumplir sus órdenes, prefecto. ¿Qué órdenes? Proceda, capitán. Por la fuerza. Y tú, si es que valoras lo que tienes, utiliza tus habilidades para explicar por qué recurrimos a la fuerza. Recuerda, Ambrosio es un traidor. Miren, el cobarde del obispo ni siquiera se atreve a salir. Es un... ¡Ríndete, Ambrosio! ¿De veras crees que podrás detenernos? ¡No! Esta casa le pertenece a Dios y a su pueblo. ¡Él la defenderá! Da pena, una verdadera... ¿Oh? Pero, ¿de dónde han salido todas esas? De las granjas, de las calles, de los mercados, los comercios, los callejones, de toda la ciudad. Esta es nuestra gente, prefecto. Los cristianos de Milán. Pero... ¡ay! Yo también quiero ser cristiano. ¡Quieto ahí, tonto! ¡Un momento! ¡Espérenme! ¡Ay! ¡Quítate de encima! ¿Qué esperas? Ya sabes lo que tienes que hacer. Convencer a la gente de que Ambrosio predica la traición. Que todo lo que les dice son patrañas, mentiras y más mentiras. O perderás tu puesto y todo aquello para lo que tanto te esforzaste. Lo hará, ya verá. Ya verá. ¡Mentiras! ¡Puras mentiras! ¿Ya ve? Eso es lo que les han dicho. Para mantenerlos esclavizados. Mentiras para engañarlos. Mentiras y más mentiras. Eso es lo que les han dicho. ¡Este imperio! ¡No! ¡No el imperio! ¡El mentiroso es el obispo! ¡Es él quien está en falta! ¡Predica la traición! ¡Traición! ¡No es cierto! No es cierto. ¡Dame eso! ¡Mátenlo! ¡Maten a Ambro! ¡No! ¿Qué? Arresten a este hombre por tratar de matar al obispo y asumir el control de la iglesia. ¿Qué? Pero... ¡no! ¡No! ¿Por qué? Eres un hombre inteligente. Estoy segura de que tú solo te responderás. ¡Llévenselo! Capitán, retire sus tropas y lléveme de vuelta al palacio. ¡Estás arruinado, Agustín! ¡Arruinado! ¿Me escuchas? ¡Arruinado!
¿Estás seguro de que regresar a Cartago es lo mejor? Necesito tiempo para estudiar las escrituras, para decidir qué rumbo tomar en la vida ahora que ya no soy la voz del emperador. Dicho sea de paso, ¿qué fue de esos dos, Rufus y Brutus? Como recordarás, se unieron a la iglesia. ¿Sí? Tanto los conmovieron las enseñanzas del obispo que, en fin, Brutus lo expresó muy bien cuando dijo: Sé que no soy muy inteligente que digamos, pero a mí me da la impresión de que tanto nos esforzamos para conseguir que nos dieran un lugar al servicio de la emperatriz, cuando en todo momento el rey del universo nos extendía los brazos y... En fin, prefiero toda la vida regresar corriendo a sus brazos y servirlo. Pareciera que se siente uno mejor trabajando para él que para la emperatriz. Brutus, lo que acabas de decir es lo más brillante que escuché jamás. y se unieron a un monasterio. Como dicen las escrituras, encontraron una perla preciosa y vendieron todo lo que tenían para obtenerla. Agustín. Tantos años. Me la pasé leyendo, estudiando, esforzándome, trabajando para escalar en este mundo. Y estos hombres simples, incultos y, en fin, digamos que lejos de brillantes, ¿entran a tu reino antes que yo? ¿Por qué? Ayúdame, por favor. No sé qué hacer. Toma y lee. Toma y lee. Toma y lee. Toma y lee. Ya es hora de despertar del sueño, pues nuestra salvación se ha acercado. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos a la luz del día, no en borracheras ni en disensiones y envidias, sino revestidos del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Señor, Señor, Señor. Después de ser bautizado por el obispo Ambrosio, Agustín y su hijo, junto con su amigo Alipio, hicieron preparativos para regresar a Cartago, Túnez. En las costas de Ostia, Italia, Mónica le contó lo que Dios le había prometido en un sueño. Después de derramar tantas lágrimas por ti, Dios decidió consolar mi alma con un sueño. Me encontraba de pie sobre una tabla, cuando de pronto se me acercó un hombre, sonriente. ¿Por qué lloras? Lloro por el alma de mi hijo. ¿Pero por qué? ¿Acaso no ves que donde estás, también está Él? Estabas a mi lado. Ese sueño me dio la certeza de que mis oraciones serían respondidas. Y ahora, mi obra está concluyendo, Agustín. Pero la tuya apenas empieza. Murió poco después, tras haber visto a su hijo entregarse al servicio de Dios. Agustín regresó a Cartago, y aunque fue ahí en busca de una vida de reflexión y soledad, no era ese su destino. Poco después fue ordenado como sacerdote y a la larga a obispo, si bien era un puesto del que no se consideraba digno. Al igual que Ambrosio, Agustín se tomó sus responsabilidades muy en serio. Se volvió un pastor y defensor de la fe muy querido. Como teólogo, Agustín escribió 113 libros y tratados, más de 200 cartas y más de 500 sermones, entre ellos las Confesiones y la Ciudad de Dios. Actualmente, en la Iglesia Occidental se lo considera uno de los más influyentes padres de la Iglesia. Entre los católicos romanos, se lo considera uno de los padres de la Iglesia primitiva más influyentes, cuyos escritos siguen marcando a personas de todos los credos. Su día se festeja el 28 de agosto. El día de Santa Mónica es el 27 de agosto, un día antes del de San Agustín. Aunque ella es la santa patrona de las esposas y las víctimas de abuso, se la recuerda más por sus oraciones incesantes y decididas de intercesión por su hijo. Por este motivo, sigue siendo una fuente de inspiración y solaz para todos los padres. San Ambrosio de Milán se convirtió en una de las figuras cristianas más influyentes del siglo IV y es uno de los 4 doctores originales de la Iglesia. Fue un escritor prolífico y, al igual que San Agustín, un fuerte e intrépido defensor de la fe.
Su día se celebra el 7 de diciembre, fecha en la que fue ordenado. Para ti nos creaste, oh Señor, y nuestros corazones no hallarán descanso hasta descansar en ti.